Buenas noches a todos, bienvenidos a la cuarta reunión ordinaria de sede Gorgas. El día de hoy tenemos a Gabriela Gálvez, Anaís Melgar y Melanie Ramírez, quienes nos van a estar hablando de disautonomía, un problema médico poco conocido. Adelante, chicas. Bueno, Ash, muchas gracias por la invitación a decir la charla. Bueno, como ya mencionó, nosotros vamos a hablar sobre el tema de disautonomía, un problema médico poco conocido. Mi persona, Melanie Ramírez, y mis dos colegas, Gabriela Gálvez y Anaís Melgar. Bueno, Gaby, te cedo la palabra. Gaby, estás en mute. Disculpen. Bien, yo les voy a hablar sobre qué es disautonomía. Disautonomía es una patología médica que causa malestares frecuentes y recurrentes. Puede producir mala calidad de vida y constituye un problema de difícil diagnóstico y se asocia muchas veces al síndrome de hiperlaxitud articular. Esta patología es una causa frecuente de fatiga, de mareos, de desmayos y otra serie de síntomas que a lo largo de la charla se iremos mencionando, síntomas que se atribuyen a la baja de la presión arterial que presentan la mayoría de estos pacientes. Bien, antes se conocía con el término de neurastenia, que se definió como una incapacidad de funcionar por cansancio. En la actualidad se conoce como disautonomía. Es una alteración del sistema nervioso autónomo, que como sabemos es el que regula muchas funciones importantes del organismo, como el pulso, la presión, la temperatura, la respiración y muchas otras funciones más. Bien, antes de hablarles sobre la fisiopatología, quería mencionarles sobre enfermedades asociadas a la disautonomía. La más frecuente es el síndrome de Ehlers-Danlos. Este síndrome es una enfermedad hereditaria dominante que más que todo se trata de una debilidad del tejido colágeno. Este tejido colágeno es la matriz de todos los tejidos, por eso podrán ver que los pacientes que presenten Ehlers-Danlos y más eso, presenten disautonomía, van a padecer de síntomas alrededor de todos los órganos de su cuerpo. Como hay una debilidad en la matriz de los tejidos, esto ocasiona que las paredes de las venas se dilaten demasiado y esto produce una disminución de la presión arterial que mencioné anteriormente y con ello llegue poco oxígeno al cerebro. Y otras enfermedades asociadas son de tipo crónicas, como diabetes, esclerosis múltiple, artritis, lupus y muchas otras más. Sin embargo, cabe mencionar que estas disautonomías causadas por enfermedades crónicas es muy, muy raro verlas. Bien. Ahora sí les hablaré sobre la fisiopatología. Esta fisiopatología en realidad es bien rara, es una enfermedad que se considera rara y es muy difícil encontrar como algo concreto sobre la disautonomía, pero lo que hice fue como que lo dividí en dos puntos y el primero de ellos es disfunción del sistema nervioso autónomo. Este es caracterizado por una hipotensión ortostática y también por algo llamado POTS. El POTS es un síndrome de taquicardia postural ortostática. Y el otro punto es aumento del pool venoso, que es causado por la debilidad de las paredes de las venas, derivado de la falta de colágeno. Este más que todo se ve en pacientes que presenten el Ehlers-Danlos. Bien, el sistema nervioso autónomo consta de una serie de vías neurológicas eferentes que en forma inconsciente sabemos que regulan importantes funciones del organismo, lo que permite regular la homeostasis interna. Estas vías eferentes sabemos que se agrupan en dos grupos, que son el sistema simpático adrenal y el sistema nervioso parasimpático. Un buen balance entre estos dos sistemas mantiene la homeostasis interna y permite que el organismo pueda adaptarse a los diferentes cambios ambientales. También cabe recalcar que los órganos viscerales y los diferentes tejidos están inervados por estos sistemas.
Normalmente los componentes parasimpático y simpático de los sistemas nerviosos autónomos están en perfecto equilibrio, de un momento a otro dependiendo de las necesidades instantáneas del individuo. Sin embargo, en las personas que padecen disautonomía, el sistema autónomo pierde ese equilibrio y en varios momentos predomina de manera inapropiada los sistemas parasimpáticos, o puede haber en otros momentos que predomine el sistema simpático. Bien, esta fisiopatología de esta enfermedad no es bien comprendida en su totalidad, lo que hace que se dificulte su tratamiento, que a veces sea confuso y hasta que se dificulte su diagnóstico. Hace un momento les mencioné sobre la hipotensión ortostática. Esto lo que sucede es que se caracteriza fundamentalmente por la pérdida del control postural de la presión arterial. Es una respuesta incorrecta al cambio de posición para compensar el efecto de la gravedad sobre la distribución de la sangre en nuestro cuerpo, pues. Durante este proceso, lo que se espera normalmente es que haya un cambio normal de frecuencia cardíaca que incluiría un aumento de 10 a 15 latidos por minuto y un aumento de la presión diastólica de 10 milímetros de mercurio, y muchas veces la sistólica no cambia. Sin embargo, en pacientes que presentan hipotensión ortostática, y más eso tienen disautonomía, sucede que hay un descenso de la presión arterial sistólica de 20 milímetros de mercurio o inclusive más, y un descenso de la diastólica de 10 milímetros de mercurio o más con el cambio de la posición a la posición postural. Al ser la disautonomía una alteración del sistema nervioso autónomo, aparece sin una acción consciente del paciente. Esto produce una disminución del retorno venoso desde las extremidades inferiores, con la consiguiente hipotensión arterial y anoxia cerebral. Debido, debido a la gravedad, al asumir la posición de pie súbitamente, unos 300-800 mililitros de sangre se quedan en el abdomen y en las extremidades inferiores, debido a una deficiente vasoconstricción periférica y el pooling venoso, hecho que sucede en segundos después del cambio de posición. Esto también se agrava con hipotonía muscular y condicionamiento físico. Lo otro también que les mencioné fue el POTS. Este es el síndrome de taquicardia ortostática postural, que es una forma de disautonomía que se ve en muchas personas alrededor del mundo. El POTS es una forma de intolerancia ortostática que se asocia con la presencia de taquicardia excesiva y muchos otros síntomas al ponerse de pie, como sudoración, fatiga y muchos otros síntomas más. Esto se debe más que todo es al defecto del retorno venoso de las extremidades inferiores, la presión baja, y en defensa el organismo lo que busca es compensar tratando de bombear más sangre, y por eso se produce esta taquicardia. El criterio diagnóstico actual para POTS es un aumento de la frecuencia cardíaca de 30 latidos por minuto o más. O sea, normalmente el paciente con POTS presenta una frecuencia cardíaca de 120 latidos por minuto hasta 180, 176 latidos por minuto se ha logrado ver durante los primeros 10 minutos de estar de pies. Entonces, lo que pasa con el sistema nervioso autónomo, pues sabemos que hay una respuesta inadecuada, como por ejemplo, si hay un caso de ataque, lo que nosotros normalmente esperamos es que una persona sana responda a este ataque con una elevación de su pulso, con una elevación de su presión arterial y con una elevación de su fuerza. Pero en un paciente con disautonomía sucede todo lo contrario. Lo que se da es una bradicardia, se cae la presión del paciente, disminuye su fuerza, cansancio, somnolencia, y hay otros síntomas que se suman a estos que mencioné.
Entonces, esto a veces no solamente pasa por situaciones de ataque, también puede pasar por situaciones pequeñas como simplemente levantarse o situaciones moderadas como el hecho de subir escaleras, de subir un piso también. También da en pacientes que están en reposo o también por situaciones emocionales. Ok, como ya mencionó Gabriela, toda la fisiopatología con ella, con la fisiopatología que ella explicó, ya es mucho más fácil saber cuál sería el cuadro clínico de los pacientes que tienen disautonomía. Entonces, como aquí menciono, los síntomas más frecuentes que tienen estos pacientes son una fatiga crónica y un cansancio excesivo. Ok, voy a hacer bastante énfasis en lo que sería esta fatiga crónica. ¿Por qué? Porque es una fatiga crónica con bostezo. Ok, les explico. ¿Qué pasa con estos pacientes? Estos pacientes lo que pasa es que tienen una falta de energía, con una sensación de una fatiga, pero especialmente cuando empiezan con una inactividad, como por ejemplo, como los que mencionó mi compañera, como caminar despacio, permanecer de pie por un tiempo bastante prolongado, por ejemplo, al hacer una fila en el súper. ¿Qué va a pasar con estos pacientes? Se va a producir que va a tener una pérdida de energía, entonces el individuo literal te va a decir que siente que va a fallecer. O sea, se tornan pálidos, empiezan a sudar. Entonces lo que sienten es una reacción similar a una reacción de una hipoglicemia. Entonces, con esta fatiga también quiero recalcar algo. Estos pacientes, la fatiga que ellos tienen, no es la fatiga que da como si fuera cuando uno hace un ejercicio. No, es una fatiga que es que les falta energía. Entonces, ¿qué van a sentir? Ellos se van a sentir débiles, se van a sentir cansados, no van a tener ánimos, no van a tener ganas de o interés de nada. Se cierran, no tienen deseo de participar en nada. Entonces, porque su cansancio, o sea, porque se cansan tan fácilmente, de manera que lo que van a referir a estos pacientes es que como si fueran como un robotcito, que se les está acabando las pilas. Esto es lo que refieren ellos mucho. Entonces, y como se sienten tan cansados, lo que va a pasar con ellos es que le va a dar mucho sueño y van a bostezar. He ahí porque digo que es una fatiga crónica con bostezos. Entonces, ¿qué pasa con ellos? A estos pacientes muchos se les tilda de que son muy flojos y poco sociables. Entonces, las personas que tienen disautonomía, ellas se sienten bien cuando están haciendo algún tipo de deporte, cuando están trabajando, cuando están caminando rápido, cuando están haciendo algún esfuerzo físico, pero inmediatamente que estos pacientes dejan de hacer este ejercicio, lo que va a pasar es que de una se activan los síntomas de la disautonomía. Se marean, se casi desmayan o hasta se desmayan. Otra cosa que tienen estos pacientes son la intolerancia al frío, o sea, tienen el termostato malo, por lo que sería como lo mencionó mi compañero, porque ellos tienen una mala circulación, entonces van a tener las manos y los pies fríos. Entonces, otras cosas que, bueno, no puse ahí, es que también van a tener una mala memoria y una falta de la concentración y una desorientación. Pásalo. Ok, entre los otros síntomas comunes que vamos a encontrar en estos pacientes que tienen disautonomía son los ojos secos, la boca seca, una tos seca, un prurito cutáneo, una urticaria. Van a tener disnea, sensación de falta de aire. Van a tener intolerancia a múltiples alimentos, produciendo una distensión abdominal. Estos sí son síntomas comunes, pero los pacientes tienden a como darles pena decirlos. Pero bueno, tienen disuria o malestar orinar, tienen urgencia de micción y tienen dispareunia. También, ok, esto tiene mucha relación con lo que dije anteriormente, pero esto es más como más el porcentaje de los pacientes con disautonomía. El dolor en las manos y los pies. Esta, que esta va mejorando con sería el transcurso del día. Como ya mencioné, o sea, el 80% de los pacientes que tienen disautonomía refieren que al levantarse sienten un dolor en las manos y al poner los pies en el piso sienten un dolor, llamándose una fascitis plantar. Entonces, como mencionó mi compañera, la parte cardiovascular, que esta es la que más ayuda en la parte de la clínica con los pacientes con disautonomía. Su presíncope, su síncope, su hipotensión arterial y su taquicardia paroxística ortostática, o sea, la POTS. Pásala. Mi compañera ya mencionó algunos de los factores que agravan la enfermedad, pero yo, bueno, aquí les puse los que me parecieron como más importantes, pero se los voy a explicar y desglosarlo de otra manera.
La más importante con estos que agravan a estos pacientes son la deshidratación por fiebre, vómito, diarrea, calor excesivo, un baño caliente, que sean bastante prolongados. Ok, van a tener una hipoxemia. ¿Qué pasa? Que sería en la parte de las alturas. Cuando, por ejemplo, suben a algún lugar o hasta cuando pasan con las caídas de las montañas rusas. También vamos a tener una disminución de la llegada de oxígeno a los tejidos, una anemia o una hemorragia. Esto es producto por su mala hiperfusión que tienen los pacientes. También va a tener una situación, como mencionó mi compañera, una de situaciones estresantes o de nerviosismo, o sea, al ver sangre, un dolor intenso o una emoción como muy fuerte. Cuando están en lugares como cerrados, lugares desconocidos, cuando están asustados, todo eso va a agravar la enfermedad. También, como los pacientes tienen déficit de retorno venoso, al estar de pie por largos ratos y sin moverse, como ya mencioné, esto va a agravar la enfermedad. Los cambios de postura bruscos también al caminar despacio. Entonces, también va a pasar con lo que sería la distribución de la circulación de la bulimia en los órganos, que sería en el aparato digestivo, cuando el paciente come en exceso, en la placenta y en el endometrio, en el embarazo, y en los órganos sexuales, que serían después de las relaciones sexuales. Pásala. Ok, el diagnóstico. Este es un punto muy importante. El diagnóstico se hace por el cuadro clínico principalmente. Ok, el que en general, como mencioné, en realidad es muy típico, o sea, en los pacientes es muy típico, pero también existen pruebas que pueden ponerlo manifiesto, pero esto voy a hablar un poquito ahorita. Ok, ¿qué pasa? Es muy frecuente que estos enfermos no sean diagnosticados de manera precoz, o sea, precozmente, sino que después de un largo peregrinaje, de pasar a especialista, 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 y de hacerse un sinnúmero de exámenes, los cuales generalmente dan negativo. Esto es como un diagnóstico que se tiene que ver bastante. Ok, en realidad, el problema radica en que los médicos por lo general no asocian los síntomas de la enfermedad con la hipotensión arterial. Entonces, por lo general, muchas veces los diagnostican de manera errónea, que eso ya voy a decir ahora más tarde, lo que es el diagnóstico diferencial. Los diagnostican erróneamente con depresión, fibromialgia, fatiga crónica, hipotiroidismo, hipoglicemia. Pero ¿cuál es? Ok, pero se preguntará entonces, ¿cómo debemos hacer el diagnóstico? El diagnóstico se va a hacer con una excelente historia clínica full detallada y un completo examen físico que, que por lo general va a ayudar con lo que sería el diagnóstico de la disautonomía. Ajá, y quiero recalcar algo que mencionó Gabriela. La relación de la enfermedad, la relación de las enfermedades con la disautonomía, que esto también puede ayudar a lo que sería el diagnóstico. Por ejemplo, la gran relación que tiene la disautonomía con el Ehlers-Danlos. Entonces, como mencioné, también existen pruebas que pueden poner en manifiesto, que serían el Tilt test y el test de pooling, perdón. Entonces, oye, ¿qué pasa con esto? Como ya mencioné, el diagnóstico se puede hacer de manera clínica nada más, o sea, pero también se puede hacer con este Tilt test, pero muchos especialistas dicen que en realidad no es recomendado, no es necesario, es muy incómodo para el paciente, es muy, muy, muy caro. Y porque principalmente pueden dar resultados falsos negativos. Entonces, como mencioné, si se conoce el cuadro clínico de la disautonomía, no habrá necesidad de utilizar este TIL test. Y entonces, el test de pooling. Como podemos ver ahí en las imágenes, ok, ¿qué pasa con este test? Este test, he visto mucho que los especialistas que de disautonomía aquí en Panamá lo suelen utilizar mucho. Mi hermano que tiene disautonomía, a él le hicieron este test, el cual consiste en que normalmente se le pide al paciente que se encuentre se ponga en decúbito dorsal, o sea, acostado. Entonces él va a levantar los miembros inferiores y los miembros superiores por 5 minutos. Luego, cuando este paciente se pone de pie, y obviamente bajo los brazos, ¿qué va a pasar? Como vemos en las imágenes, lo primero que va a pasar es que las extremidades superiores e inferiores se van a poner color roja y hasta tornarse un tipo azul, o sea, cianóticas, en segundos. Esto ya nos dice que el test de pooling es positivo. Entonces, ¿qué nos va a decir esto?
Esto no va a decir que el paciente tiene disautonomía o una condición vascular que se tiene que estudiar. Pásalo. Ok, el diagnóstico diferencial. El diagnóstico diferencial sería con la depresión, la fatiga crónica por otras causas como enfermedades crónicas, la anemia, el hipotiroidismo, hipoglicemia, síntomas por la altura, apnea del sueño, epilepsia y fibromialgia. Pásala. El tratamiento. Ok, el tratamiento hablaremos de lo que serían las medidas generales y las partes de los medicamentos. Ya voy a comenzar con lo que serían las medidas generales, que serían 4 medidas generales que podrían ayudar a los pacientes que tienen disautonomía. Las que más se utilizan serían las medias compresivas, ya que como hemos visto que tienen problemas de la circulación, principalmente de los miembros inferiores, se tiende a decirle a los pacientes con disautonomía que utilicen medias compresivas. También puede acompañar las medias compresivas con fajas elásticas, trajes compresivos. Están las máquinas de presoterapia. ¿Qué pasa con estas máquinas de presoterapia? O sea, en la disautonomía se están comenzando a implementar, por lo tanto no es como que hay muchos estudios que hablen de si está funcionando, si no. Entonces como que está ahí en veremos si podría utilizarse con los pacientes. Entonces, obviamente se les dice que tienen que aumentar los líquidos a más de 1.5 litros a 2 litros al día. Entonces, también los 6 gramos de sal, que esto hablaré ahorita. Y como ya he mencionado miles de veces, si el paciente está inactivo, los síntomas de la disautonomía no van a estar ahí. Entonces, ¿qué se hace? Aumentar la actividad física. Lo que más se pueda durante el día. Entonces, ¿qué se les recomienda? Hacer 30 minutos 3 veces por la semana, 3 veces por semana, de pilates, yoga, natación, bicicleta y hasta baile. Pásalo. Ok, los 6 gramos de sal. Ok, ¿qué pasa con esto? Como ahí pusimos 2 imágenes de cómo podrían medir los 6 gramos de sal para ayudar a los pacientes. Ahí tenemos una tapita de Coca-Cola. La tapita de Coca-Cola tiene 3 gramos de sal, o sea, 2 tapitas, ya tienes tus 6 gramos de sal. Y hay algo que nos pareció muy curioso, que hay un paciente que vimos en una charla que fue como muy ingenioso y midió en una jeringa de 20 cc que cada gramo, o sea, que cada cc tenía 1 gramo. Entonces, obviamente la jeringa la van a llenar por detrás y podría ayudar a medir los 6 gramos de sal. Entonces, ¿qué pasa? En estos 6 gramos de sal, obviamente los pacientes pueden utilizarlo tomándoselo con el agua o integrando los alimentos, pero tienen que tener sus 6 gramos de sal. O sea, sus 6 gramos de sal deben estar medidos por días, todos los días. Entonces, algo que quiero recalcar, siempre recuerden, la sal es mala para los hipertensos. Siguiente. Ok, yo les voy a hablar sobre los tratamientos farmacológicos. Ok, primeramente es importante, o sea, lo que buscamos en el tratamiento es que aumente el flujo sanguíneo y que también aumente la vasoconstricción de los vasos sanguíneos para que así aumente la presión arterial, porque esto es lo más importante en los pacientes con disautonomía. Bien, tenemos los mineralocorticoides, que voy a hablar del Florinef. Es un mineralocorticoide muy potente. Este fármaco, su mecanismo de acción es que aumenta el volumen sanguíneo y también él mantiene el retorno venoso en los pacientes cuando están de pie. Así que, por ende, va a aumentar la presión arterial. Este fármaco se puede utilizar en mujeres embarazadas, pero con mucha precaución. Tiene que ser algo que tenga una estricta supervisión tanto del ginecólogo como del especialista en la disautonomía. También viene en viene en cápsulas de comprimidos, perdón, de 0.1 miligramos y su efecto, que esto es lo que más importa, el efecto que tiene él, que dura de 24 horas a 36 horas. O sea que tendría que tomarse una tableta por día
para los pacientes con disautonomía. Y sus efectos adversos son leves. Tenemos la hipertensión, que no es una hipertensión crónica. Tenemos el acné, la depresión, la hipocalemia. Y bueno, también están los alfa-adrenérgicos, que voy a hablar del Gutrón. Estos alfa-adrenérgicos, el mecanismo de acción es que ellos aumentan el retorno venoso y también disminuyen la resistencia periférica. Este fármaco, su acción es que dura, o sea, tiene una acción de 4 horas. Lo que quiere decir es que los pacientes con disautonomía tendrían que tomar 3 tabletas de este fármaco por día para poder que los síntomas no estén presentes. Por ejemplo, sería una en la mañana, una al mediodía y otro en la tarde, que es el momento donde más donde más necesitamos de energía. Este viene en tabletas también de 2.5 a 5 miligramos. Y bueno, cuando estaban los chombos. También tenemos los beta bloqueadores, que tal vez, o sea, todos sabemos que los beta bloqueadores se utilizan es para disminuir la presión arterial, pero estos beta bloqueadores se utilizan en el POX, que mencionaron mis compañeras, que bueno, es para esta disautonomía. Pero estos beta bloqueadores se utilizan en muy bajas dosis. Tenemos los ansiolíticos y antihipertensivos. Siento que, o sea, que de un día tú te quieras levantar y no puedes hacer las cosas que literalmente son básicas, levantarte de tu cama, hacer caminar, etcétera, porque no tienes energía, eso como que te va a frustrar. Y muchos de estos pacientes a veces tienen depresión o ansiedad por esta impotencia de no poder hacer las cosas diarias. Entonces, esto también se tiene que medicar, y ahí tenemos los ansiolíticos y los antidepresivos, que sabemos los antidepresivos de excelencia son los inhibidores de la recaptura de serotonina, escitalopram, fluoxetina, sertralina, citalopram, y también los ansiolíticos, el diazepam, las benzodiazepinas. Ok, siguiente. Ok. Estas son posiciones que combaten el ortostatismo, de todos los que mi compañera hablaron anteriormente. Melanie mencionó el presíncope. Ok, el presíncope, estas posiciones ayudan también en esto. O sea, el presíncope sabemos que es cuando el paciente no, o sea, como que presíncope, el paciente no pierde la conciencia, no se desmaya, porque no todos los pacientes con disautonomía tienen este síntoma que es de desmayarse, no todos los tienen. Y bueno, estas posiciones combaten el ortostatismo y también combaten el presíncope, que sería la posición de abrocharse los zapatos, de sentarse en hiperflexión del pecho o con la cabeza entre las rodillas, piernas cruzadas, tanto las de adelante como detrás, de pie, poniendo la pierna estirada sobre una silla y la posición en cuclilla. Esta posición no solamente se utiliza en la disautonomía, también se utiliza en la tetralogía de Fallot, que es otro tema aparte, y también leí que se utiliza en mujeres embarazadas para mejorar en el parto. Ok, siguiente. Ok, con respecto al control y la evolución en el tiempo. Esta enfermedad es algo, podemos decir, como la diabetes. El paciente diabético no puede dejar de tener ahí su insulina. Es como el paciente con disautonomía no puede dejar de tomar su medicamento. Porque si el paciente no toma su medicamento, literalmente los síntomas van a estar ahí y no van a desaparecer. La única forma de que estos síntomas desaparezcan es con el pasar del tiempo, y que estos pacientes a lo largo del tiempo desarrollen una hipertensión arterial, porque esto es lo que se busca, aumentar la presión arterial. Y en una conferencia que escuchamos, un doctor dice que en realidad sí desaparecen por completo los síntomas de la disautonomía cuando un paciente tiene hipertensión arterial a lo largo de la vida. Ok, también tienen que darse control, obviamente, al inicio. El control tiene que ser mensual todos los meses porque se tiene que controlar los síntomas graves.
Después, cuando ya estos síntomas se van controlando, vienen los controles cada 3 meses, que es para ver cómo está la presión arterial y también para ver que los síntomas están controlados. Y ya el control cada 6 meses, que es cuando ya, para ver la evolución del paciente con el tratamiento y si alguna necesidad de que hay pacientes que, por ejemplo, a veces no toman el tratamiento como es debido. Y también es necesario hacer exámenes de electrolitos cada 3 meses y los exámenes de rutina cada 6 meses. Todos estos exámenes de rutina, desde que un paciente llega y tú ves el cuadro clínico, obvio se lo tienes que hacer desde el primer mes, o sea, es lo primero que le haces. Siguiente. Ok. Otra cosa que se me olvidó mencionar es, por ejemplo, los resultados que dan estos fármacos. Ok. Todos sabemos que seguir un tratamiento, como hemos visto de esta magnitud, tomar 6 gramos de sal todos los días, ponerse las medias que mencionó mi compañera, o sea, literalmente hay pacientes que no lo hacen y por eso es que a veces es difícil que mejoren, porque no lo hacen. Tomarse 6 gramos de sal todos los días es foco. Y también, bueno, pero si un paciente sigue el tratamiento como se debe, el paciente va a mejorar y los síntomas van a mejorar y van a desaparecer porque él está siguiendo el tratamiento como se debe. Este slide del PPT es una fundación de disautonomía que hay en Panamá, que es sin fines de lucro. Fue creada por una pareja que tenía una hija adolescente con disautonomía y también por una doctora, la doctora Reyes, que ella también padece esta condición. Fue creada en el 2017 y bueno, es para concientizar sobre esta enfermedad que en lo personal, cuando Melanie nos habló de este tema, nosotros no sabíamos que este tema existía. Ella nos habló por su hermano, porque como ella mencionó, o no sé si, bueno, su hermano tiene disautonomía. Y bueno, siguiente. Ok, y como conclusión, ¿qué puedo decirles? Es algo desconocido, como dije, nosotros nos interesó el tema porque de verdad que es algo que no conocíamos y bueno, de verdad luchar contra esto cada día es bastante tedioso. Imagínense no poderse levantarse de su cama literalmente porque ellos no es que no quieren, sino que es que no tienen la energía porque se afecta el sistema autónomo y no hay una regulación de esto. Muchas gracias y si tienen preguntas, estamos al orden para respondérselas. Muchísimas gracias, chicas. En verdad que